Buenas, nos encontramos nuevamente en el curso virtual Nuevo esquema de vacunación antipoliomielítica. Hoy vamos a tratar el eje número 2. Los temas que vamos a tratar en este eje son el esquema de vacunación antipoliomielítica en la Argentina, que fue implementado desde el 1 de junio de este año, y la vigilancia de parálisis aguda plácida. Vamos a compartir cuáles son los fundamentos del cambio de esquema, por qué se realiza el cambio de esquema en este momento. ¿Sí? Como primer fundamento tenemos que en la República Argentina no ocurren casos de poliomielitis por poliovirus salvaje desde 1984, siendo el último caso registrado en la provincia de Salta, en el departamento de Colonia, Santa Rosa. Los casos de parálisis ocurridos desde 1984 están relacionados a la vacuna OPV-Sabin, ya sea por parálisis asociada al virus vacunal o por parálisis derivada del virus vacunal. ¿Qué son estos conceptos? Vamos a explicar un poco. Sabemos nosotros que hay determinadas personas en lo que la vacuna OPV estaba contraindicada, no podíamos vacunar. ¿Cuáles eran estas personas? Este grupo eran los inmunocomprometidos y convivientes de inmunocomprometidos. ¿Por qué? Porque si en algún momento nosotros realizábamos esa vacunación, podían ocurrir casos de parálisis, que en este caso serían asociadas al virus de la vacuna. Cuando hablamos de parálisis derivada del virus vacunal, estamos hablando de situaciones que ocurren cuando hay baja cobertura de vacuna antipoliomielítica y el virus, que hace el mismo camino de la vacuna, entra por la vía oral, se reproduce y se multiplica en el intestino y se elimina a través de las heces. Entonces, al pasar por varios múltiples intestinos que no tienen la adecuada protección, este virus lo que hace es mutar y obtener ciertas características que son similares a lo que era un virus salvaje. La vacuna IPV es el elemento clave del plan para la erradicación de la polio. ¿Por qué? Porque permite mantener la inmunidad contra los 3 tipos de poliovirus, 1, 2 y 3, y es una vacuna segura que no tiene la capacidad de provocar parálisis, ya que es inactivada. En cuanto al esquema de vacunación, a fines de diciembre de 2019, la Comisión Nacional de Inmunizaciones, la CONAIN, que es un organismo técnico que asesora a autoridades nacionales para la toma de decisiones relacionadas con inmunización, recomendó la implementación de un esquema de vacunación 3+1 para el año 2020. 3 dosis de IPV a los 2, 4 y 6 meses de edad y un refuerzo de vacuna IPV al ingreso escolar, suprimiendo en el esquema actual la dosis contra poliomielitis de los 18 meses. Todo esto está estipulado por resolución ministerial, la número 814 del año 2020. Es decir que a partir del 1 de junio pasado, el esquema de vacunación contra la poliomielitis queda de la siguiente forma. La primera dosis con IPV a los niños que cumplan 2 meses, la segunda dosis a los niños que cumplen 4 y la tercera dosis a los niños que cumplen 6. ¿Sí? Siendo el refuerzo, el IPV con IPV Salta, a los niños que cumplen 5 años, o sea, en el ingreso escolar. Como ya sabemos, a partir del 1 de junio, la vacuna de OPV ya no se utiliza más en todo el territorio nacional bajo ninguna circunstancia. Muy bien, ahora tenemos cómo son los esquemas atrasados. Niños menores de 7 años, si el niño inicia el esquema de vacunación antipoliomielítica antes de los 7 años, es decir, hasta los 6 años, 11 meses y 29 días, le corresponde un esquema de 3 dosis más un refuerzo. ¿Cómo sería este esquema? Entre la primera y la segunda dosis debe haber un intervalo mínimo de 4 semanas. Entre la segunda y la tercera, un intervalo mínimo de 4 semanas. Y entre la tercera dosis y el refuerzo, debe existir un intervalo mínimo de 6 meses. Estos 6 meses debe ser estricto cumplirse el mínimo. Es decir, por ejemplo, si yo vacuno a un niño con la tercera dosis el 5 de febrero del año, lo vacuné el 5 de febrero de este año, el refuerzo le correspondería a partir del 5 de agosto de este año. ¿Sí? Yo no puedo adelantarlo. Si el niño lo capto el 1 de agosto, no le corresponde todavía. Debemos respetar el intervalo mínimo de 6 meses.
en caso de los esquemas atrasados en mayores de 7 años, el esquema es de 2 dosis más un refuerzo. Se vuelve a cumplir que entre la primera y la segunda dosis debe haber un intervalo mínimo de 4 semanas y entre la segunda dosis y el refuerzo, 6 meses. Bueno, ahora vamos a hablar del segundo tema, que es vigilancia de parálisis agudas flácidas. Desde el año 1989 se llevan a cabo acciones de vigilancia epidemiológica de los casos de poliomielitis a través de la investigación de los casos de parálisis aguda flácida, cuya sigla es esta, la que vemos en pantalla, PAF, registrados en el Sistema Nacional de Vigilancia de Salud, SNVS 2.0, que la podemos encontrar y visualizar en el SISA, que es el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino. La Comisión Nacional de Erradicación de la Poliomielitis cumple funciones principales y podemos decir que desde 1989. ¿Cuáles son las funciones que cumple esta comisión? La evaluación y cierre final de los casos de parálisis flácidas agudas, complejos o sin muestra adecuada para descartar poliovirus. Se encarga también de la evaluación del cumplimiento de los indicadores de vigilancia epidemiológica, de la evaluación de las coberturas vacunales y hace un inventario actualizado de los laboratorios que tienen o pueden tener poliovirus salvajes o vacunales. Cuando hablamos de vigilancia de las parálisis flácidas, tiene como objetivos evitar la aparición de casos de polio importados de áreas endémicas. Como ya vimos en el eje número 1, vimos que los países endémicos actuales son Nigeria, Afganistán y Pakistán. Son los países en los que todavía tienen circulación del virus de tipo 1. También para detectar los casos de parálisis asociados a la vacuna Sabin y para vigilar la aparición de virus derivados de la vacuna Sabin. Es lo que se hablaba anteriormente, ¿no? Casos de parálisis aguda flácida asociados o derivados de los virus vacunales. Cuando hablamos de vigilancia y cuando hablamos de parálisis, también hay que tener en cuenta que hay otras enfermedades que presentan signos y síntomas similares a la poliomielitis. Por eso también se hace esta vigilancia en enfermedades como síndrome de Guillain-Barré, mielitis transversa, parálisis traumáticas, neuropatías, enfermedades neuromusculares, meningoencefalitis y toxina. ¿Cuándo se puede decir que, o se puede definir un caso como sospechoso? Se considera al paciente menor de 15 años con una parálisis flácida de inicio agudo por cualquier causa que no sea un trauma grave o enfermedad paralítica en un paciente de cualquier edad en que se presuma polio. Notificación de los casos de parálisis agudas flácidas o de parálisis, podríamos decir. La notificación se hace independientemente de sea producida por una poliomielitis o sea asociada a las enfermedades mencionadas anteriormente. La vigilancia de la poliomielitis se realiza a través de notificación de parálisis aguda flácida en menores de 15 años. Hay una ley, que es la ley número 15.465. Este evento, lo que es parálisis, es de notificación obligatoria individual inmediata
ante un caso sospechoso. Hablamos de un caso sospechoso de polio, pero la notificación es de parálisis, independientemente cuál sea la causa. ¿Qué se hace ante la notificación obligatoria de este caso? Primeramente, se lo detecta ante la consulta a un efector sanitario. ¿Sí? Ya es un caso de parálisis aguda flácida que es en menores de 15 años consignado como un caso sospechoso. Se notifica inmediatamente al Sistema Nacional de Vigilancia de Salud, que es el SNVS 2.0, que también lo encontramos en el CISA, como ya dijimos, y esta notificación tiene que hacerse en las 24 horas tomado conocimiento del caso. Luego pasamos a una tercera etapa, podríamos decir, de la investigación en terreno. Esta investigación en terreno se tiene que realizar en las 48 horas de notificado el caso. Acá podríamos decir que es lo que se llama o lo que se debería hacer el llamado bloqueo. Un indicador de la calidad del programa, que nos va a decir si el programa está funcionando como debería, es la tasa de notificación. Lo que se espera es un caso de parálisis aguda flácida cada 100.000 menores de 15 años por año. La Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles, el DICEI, es la responsable de la consolidación y del seguimiento de los datos que surgen a partir de la vigilancia epidemiológica de los eventos a nivel local. Todos los casos deben ser estudiados con muestra de materia fecal o hisopado rectal dentro de los 14 días del inicio de la parálisis. Estas muestras son derivadas al Laboratorio Regional de Referencia del Dr. Carlos Malbrán, quien luego remitirá los resultados. Excepcionalmente, la muestra de heces podría tomarse hasta los 60 días desde el inicio del cuadro clínico, pero lo recomendable es dentro de los 14 días del inicio de la parálisis. En pacientes que presentaron síntomas respiratorios, los prodromos, o que el médico sospeche una mielitis longitudinal por los resultados de los estudios por imágenes, se toma una muestra de aspirado nasofaríngeo. O sea, en otros casos se puede pedir este laboratorio o esta prueba. Entonces, en resumen, el estudio de los casos se va a completar cuando haya una devolución del resultado del laboratorio a nivel local de todas las muestras que se han recolectado. Se hace un seguimiento clínico por 60 días y luego vamos a tener una clasificación final del caso donde se va a determinar cuál fue la causa de estas parálisis. Esto es un gráfico donde podemos decir que muestra el camino, ¿no?, que vamos a seguir en lo que es la vigilancia. Entonces, ante un caso sospechoso, sí o sí se necesita en forma inmediata la ficha de notificación, las tomas de muestra. Toda esta información es necesaria para tomar decisiones. Se notifica, como ya dijimos, inmediatamente. ¿Para qué? Para determinar qué acciones de control se van a llevar a cabo. Las acciones de control van a estar enmarcadas en lo que es el bloqueo. En bloqueo se va a hacer vacunación de bloqueo. ¿Qué es lo que yo voy a hacer acá? ¿Qué es lo que se va a hacer o se espera que se haga, que se realice? Es la visita domiciliaria dentro de las 48 horas para evaluar el caso, para evaluar los contactos más cercanos del caso, que serían los familiares. La evaluación de los contactos se refiere al tema de la vacunación, ¿sí?, de los esquemas de vacunación, tanto en el caso sospechoso como en sus convivientes. Esto es en visita domiciliaria. Luego tenemos la evaluación de contactos, que ya serían las instituciones,
Pueden ser escuelas, club, trabajo, entre otros. Y el monitoreo de cobertura vacunal de la zona. Y como ya dijimos, la evaluación o el seguimiento de las secuelas es por 60 días. Bueno, a la espera de encontrarnos en otro momento, nos despedimos y le damos las gracias por su presencia y por su participación.